Vamos a ver en este video un repaso de la tercera parte de nuestro módulo de análisis y diseño de experimentos. En este caso vamos a hablar de experimentos con K factores. El contenido del video será el siguiente. Vamos a ver una introducción, esos experimentos con K factores. También daremos una definición de los experimentos llamados 2 a la K. Hablaremos de cuáles son los errores más comunes que nos puede arrojar Minitab cuando estamos haciendo análisis de varianza y veremos que algunos de estos errores se pueden corregir o se pueden atenuar utilizando una serie de transformaciones llamadas de Box-Cox. Finalmente veremos un ejemplo completo en Minitab con los datos del caso de sedimentación. Empezaremos primero hablando de los experimentos de K-factores y experimentos 2 a la K. En la primera parte de nuestro módulo hablamos del diseño y el análisis de experimentos de un solo factor, es decir, cuando tenemos solamente una variable independiente. En el lado de las variables dependientes puede haber varias, pero si tenemos varias variables dependientes, se analizará una a una por separado. Entonces, pues da lo mismo ver una que ver muchas, porque si vemos muchas, pues tendremos que hacer una por una. Entonces hemos trabajado con una variable de respuesta y en la primera parte del módulo trabajamos con un solo factor, es decir, una sola variable independiente. Y esta variable independiente la hemos estado manejando con factores fijos solamente, es decir, los valores que puede tomar esta variable pueden ser unos cuantos. Por ejemplo, en este caso estamos ilustrando que esta variable x1 se va a manejar con tres valores fijos, con uno, dos, tres diferentes valores fijos. Aunque esta variable pudiera ser una variable continua, por ejemplo, no sé, una temperatura, bueno, para efecto del tipo de análisis de varianza que estamos viendo, estamos considerando que estos niveles son fijos. Es decir, si tenemos tres valores, pues nada más son los únicos tres que puede tomar esta variable. Después, hicimos el diseño y el análisis de experimentos con dos factores, es decir, dos variables independientes que en el proceso pueden estar afectando a nuestra variable de respuesta. Aquí estamos poniendo una variable x1 para la cual se están manejando tres diferentes valores, tres niveles fijos, y una variable x2 para la cual se están manejando dos niveles fijos, dos diferentes valores. Ahora, pues vamos a ver experimentos con K factores. En esta ilustración, lo que tenemos es uno, 2, 3, 4 o hasta K, ¿sí? Variables independientes que sabemos o sospechamos o hipotetizamos que estas son las variables que afectan el comportamiento de la variable de respuesta Y. Generalmente hacemos este tipo de experimentos cuando queremos mejorar el comportamiento de la variable Y. ¿Qué es lo que se trata de mejorar con una variable Y? Pues nos puede interesar cambiar el nivel de la variable Y. Por ejemplo, si queremos lograr un material más resistente, pues queremos ver cómo estos factores afectan la resistencia de este material. ¿Sí? O si quiero tener un producto más duradero, bueno, ¿cuáles son los factores que afectan la durabilidad de este producto? Y también es común que hagamos este tipo de experimentos para reducir la varianza de la variable que nos interesa de respuesta. Y cuando estamos mejorando un proceso, no solamente nos interesa cambiar el valor medio de esta variable, sino que puede ser de interés frecuentemente reducir la variabilidad de esta variable y tener un proceso más estable, un proceso más robusto. Bueno, pues aquí estamos ilustrando un ejemplo donde tenemos cuatro diferentes factores, cuatro variables independientes, con dos niveles, con tres niveles, con cuatro niveles, con dos niveles. Aquí se decidió tener diferente número de niveles para las diferentes variables independientes. Y aquí hay una nota. Decimos, cuando los factores tienen diferente número de niveles, se habla de un diseño factorial mixto. Es decir, es mixto porque no tenemos el mismo número de niveles en todos los factores. Sabemos que si tenemos K factores y estos factores tienen cada uno un cierto número de niveles, el número de tratamientos resultantes que tendremos que hacer, pues se obtiene multiplicando el número de niveles que tiene cada uno de los factores. En este ejemplo estoy poniendo un experimento con tres factores, donde hay un tipo de material que tiene dos niveles, PVC y poliuretano. Un factor que se llama el origen del material, con dos niveles, material virgen y material reciclado. Y otro nivel, otro factor, un tercer factor, la temperatura de inyección, y se está manejando con tres niveles, temperatura baja, temperatura media y temperatura alta. Y se harán cuatro réplicas de ese experimento. Entonces vamos a ver
cuántos tratamientos resultan y cuántas mediciones vamos a tener que hacer. Si tenemos el primer factor con dos niveles, el segundo factor con dos niveles y el tercer factor con tres niveles, entonces tenemos 2 por 2, 4 por 3, 12 diferentes tratamientos que son las combinaciones de los dos niveles de tipo de material, los dos niveles de origen de material y los tres niveles de temperatura. 2 por 4 por 3, 12. Si además vamos a hacer cuatro réplicas de ese experimento, pues nos resultarán 12 por 4, 48 diferentes mediciones que vamos a tener que hacer. Cuatro mediciones por cada uno de los tratamientos. Aquí tenemos esta tabla que ilustra los diferentes tratamientos con el ejemplo que acabamos de ver. Y tenemos dos tipos de materiales, PVC y PU, dos diferentes orígenes de los materiales, reciclado y virgen, y tres niveles de temperatura, baja, media, alta, baja, media, alta, baja, media, alta. Esto nos da lugar a los 12 tratamientos que estamos viendo aquí. Como en este ejemplo dijimos que vamos a tener cuatro réplicas, entonces estamos repitiendo aquí esa tabla que teníamos acá atrás con los 12 tratamientos, la estamos repitiendo cuatro veces. Aquí está una, dos, tres, cuatro veces la tabla. Son 12 por 4, 48. Pero aquí están todos ordenados, como estaban en la tabla anterior. Están todos los tratamientos ordenados, porque así fuimos llenando la tabla para no omitir ninguna combinación. Entonces, para poder hacer el experimento, tenemos que aleatorizarlo. Entonces, aquí estamos ya desordenando todos los tratamientos, ya con sus réplicas, y nos queda este listado final del orden en el que se deben llevar a cabo los tratamientos. Por ejemplo, la primera medición se deberá llevar con material PU reciclado a temperatura alta. La segunda medición tendrá que ser poliuretano reciclado a temperatura baja y así sucesivamente hasta llegar a la última medición, que será material PVC reciclado a temperatura alta. La variable de respuesta en este ejemplo que estamos tratando aquí es la dureza del material inyectado que está resultando. Este ejemplo donde tuvimos los 12 tratamientos multiplicados por cuatro réplicas y nos dio 48 mediciones, se denomina un experimento factorial completo. Sí, es factorial completo porque todos los tratamientos que resultaron, que son 12 tratamientos, los 12 tratamientos se están llevando a cabo. Sí, los 12 tratamientos se van a experimentar, se van a medir y cada uno se va a medir cuatro veces. Sí, como no estamos omitiendo ninguna combinación, se denomina experimento factorial completo. Sin embargo, esto no siempre es posible hacerlo por razones económicas o por razones de tiempo. Es frecuente y que no tengamos los recursos para replicar todos esos tratamientos. Entonces, se puede decidir probar solamente un subconjunto de los tratamientos. En ese caso estaremos hablando de un diseño factorial fraccionado. Entonces tenemos un diseño fraccionado cuando no vamos a probar todas las combinaciones de los tratamientos. Muchas veces es por razones de tiempo, por razones económicas. Es mejor reducir ese conjunto y así no hacemos tantas pruebas. Pero también puede ser necesario que hagamos un diseño fraccionado cuando algunos tratamientos son técnicamente imposibles. Aquí el ejemplo que pongo es el siguiente. Imaginemos que el material poliuretano, no, poliuretano de origen reciclado no se funde a temperatura baja. Entonces, esta combinación poliuretano reciclado a temperatura baja, pues no se va a poder hacer porque no va a ser posible inyectarlo porque el poliuretano reciclado no se va a fundir a esa temperatura. Entonces es técnicamente imposible llevar a cabo este tratamiento. Bueno, en ese caso, como quiera, estaríamos hablando de diseño factorial fraccionado. Otra categoría de experimentos muy utilizado en la industria son los experimentos 2 a la K. ¿Qué significa? En estos experimentos vamos a tener K factores, ¿sí? Son las variables independientes, una, dos, tres, cuatro variables independientes, pero para cada factor se establecen solamente dos niveles y nada más dos valores fijos de la variable independiente. De cada una de las variables independientes, nada más dos valores, ¿sí? Cero y uno, bajo y alto, blando y duro, ¿sí? Solamente dos niveles de la variable independiente. Por ejemplo, si en el caso anterior tuviéramos nada más dos tipos de materiales, dos orígenes y dos temperaturas, ese sería un diseño 2 al cubo, 2 a la 3, ¿sí? Porque tenemos tres variables y cada una con dos niveles. Entonces sería 2 al cubo. Sería 2 por 2 por 2 tratamientos, son 8 tratamientos, que es 2 al cubo tratamientos. Este tipo de experimentos es muy utilizado en la industria.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esos experimentos, ese diseño de experimentos 2 a la K? Bueno, la principal ventaja es que el número de tratamientos es reducido y el experimento es más fácil de llevar a cabo. Sí, porque nada más estamos teniendo dos por dos por dos por dos, sí, el número de niveles. Entonces, bueno, no crece tan explosivamente el número de tratamientos. La principal desventaja es que no permite descubrir cuando haya una posible relación no lineal entre las variables. Veamos un ejemplo. Sí, este es un ejemplo no lineal en el caso de la catapulta que ustedes ya estudiaron en alguna tarea. Y básicamente lo que estamos ilustrando aquí es el ejemplo que tiene el ángulo de lanzamiento sobre la distancia a la que llega el objeto lanzado con la catapulta, en una pelotita en este caso. Sí, y aquí lo que observamos es que si nosotros aumentamos el ángulo de disparo de 100 a 120 grados, crece la distancia a la cual va a llegar la pelota. Sí, la otra variable es la elevación del perno. Y bueno, no estoy tomando en cuenta aquí me interesa el firing angle. Entonces, pero si elevamos la magnitud del ángulo de disparo de 120 a 140 grados, entonces la distancia que va a alcanzar la pelota va a ser más corta. Sí, esto quiere decir que no hay un comportamiento lineal, no hay un comportamiento en el que monotónicamente crece el ángulo, crece la distancia. No, aquí crece el ángulo, crece la distancia, crece el ángulo, crece la distancia. Ah, pero si me paso de 120, entonces crece el ángulo y decrece la distancia. Ese es un comportamiento no lineal. Aquí podríamos trazar que a lo mejor esto es como una parábola o un... Sí, pero el caso es que no es lineal, no es una función monótona. Sí, la función que describe la distancia alcanzada con respecto al ángulo de disparo. Si nosotros nada más tenemos dos niveles en el experimento, pues igual y me toca este lado, ¿sí? Estos dos niveles, y yo voy a concluir que la distancia se incrementa cuando se incrementa el ángulo. O si por el diseño que hagamos, por la decisión que tomemos de los valores de la variable, a mí me tocan estos dos niveles, entonces yo deduciría erróneamente sí, que siempre que crece el ángulo, decrece la distancia que alcanza la pelota, cuando en realidad, pues la distancia se incrementa con algunos ángulos y se va a decrementar con otros ángulos. Bueno, este tipo de comportamiento solo lo podemos detectar si tenemos al menos sí, tres niveles y elegimos, claro, adecuadamente los rangos de esos niveles. Pasemos ahora a estudiar las dificultades que podemos encontrar cuando estamos haciendo nuestro análisis de varianza. Ya diseñamos el experimento, ya hicimos el experimento, ya tenemos los datos, ahora vamos a analizarlos. Entonces, hay algunos errores típicos que podemos cometer cuando estamos haciendo desde nuestro diseño, la ejecución y el análisis del experimento. Entonces, vamos a ver qué es lo más frecuente que nos puede aparecer en Minitab y qué podemos hacer al respecto. Hay ocasiones en que Minitab nos puede arrojar mensajes de este tipo. No se pudo hacer el análisis o no se pudieron calcular los coeficientes. O en algunas de las salidas, en la tabla de ANOVA, por ejemplo, me pone asteriscos donde deberían salir números. O sea, yo esperaría ver números y veo asterisco, asterisco, asterisco. Entonces quiere decir que Minitab no fue capaz de calcular los valores que deberían ir en ese lugar. ¿Por qué nos puede aparecer este tipo de mensajes en Minitab? Bueno, lo más probable y lo más común que yo he observado, sí, es que el conjunto de datos que estamos utilizando, la tabla de datos que tenemos, no es correcta, si no es la adecuada para el análisis que queremos hacer. Ahora, ¿por qué nos puede haber salido mal en nuestra tabla? Son datos simplemente. ¿Qué puede estar mal? Bueno, puede ser una razón, que no tengamos los datos balanceados, es decir, que tengamos más datos en unos tratamientos que en otros. Y que al estar haciendo nuestra tabla, pues algo nos falló y resulta que en una combinación hicimos cuatro réplicas y en otra combinación hicimos cinco réplicas y en otra cuatro y en otra cinco. Entonces ya no tenemos un experimento balanceado. Esto nos va a ocasionar un posible error en Minitab. ¿Sí? Cuando los datos no están balanceados. Entonces, bueno, ahí me puede decir, no se puede hacer el análisis, o me puede decir, no puede calcular los coeficientes, ¿sí? O también puede ser que no pusimos todas las combinaciones de los niveles. Es decir, tenemos una tabla, pero algunas combinaciones las omitimos, ¿sí? Posiblemente por error. ¿Sí? Omitimos combinaciones y pues
ya no me aparecieron. Fíjense, el primer error que mencioné, que son los datos no balanceados, aquí no quiere decir que me falten combinaciones. Aquí quiere decir que hice más réplicas para unas combinaciones que para otras. Sí, este error que estoy comentando ahora es cuando omitimos sistemáticamente un cierto tratamiento, ¿sí? Una combinación. Entonces, pues no me va a salir el resultado. Y una tercera posibilidad es que en algún tratamiento las mediciones no tienen varianza, es decir, todas las réplicas arrojaron la misma variable de respuesta. Sí, esto es posible cuando o nos descuidamos al hacer el experimento o mi sistema de medición no detectó. Hay diferencias. Por ejemplo, con la catapulta hice mis 4 lanzamientos o 5 lanzamientos y en todos me cayó 293 centímetros. Hice otro 293 centímetros. Hice otro 293 centímetros. Siempre en la misma distancia. Sí, en ese caso, cuando no tenemos varianza, entonces también en ese caso, Minitab no va a ser capaz de calcular los coeficientes del análisis. En todos estos casos que estamos mencionando aquí, pues sí, no funcionó, o sea, no obtuve resultados. Si yo quería ver números, quería ver mis tablas de ANOVA y resulta que o no se pudo hacer, o el análisis, o no se pudieron calcular los coeficientes, o me salen algunos datos parciales que pudo hacer Minitab, pero no tenemos nuestro análisis de varianza completo. Bueno, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues descubrir, investigar qué es lo que está mal en mis datos, que muy probablemente sea algunas de las situaciones que estoy mencionando aquí, y corregirla. Y ya vemos que es, al corregirlo, pues ya a ver si ya me salen ahora sí los resultados esperados del análisis de varianza. Ahora, puede ser también que desde el principio no se cumple el supuesto de igualdad de varianzas entre los tratamientos. Y en este caso, pues no hay mucho que pueda hacer. Sí, puedo revisar mi experimento, puedo repetir los ensayos correspondientes a los tratamientos que tienen las varianzas más dispares. Por ejemplo, si tengo una serie de tratamientos y en casi todos ellos la varianza es parecida, pero tengo uno o dos tratamientos donde la varianza salió muy distinta, entonces, bueno, podríamos repetir esos tratamientos, ¿no? Repetir ese experimento y ver si se corrige, porque pudo haber sido un error de medición o un error de ejecución del experimento y podemos lograr que las varianzas se estabilicen. Pero si no se estabilizan las varianzas en el propio experimento, entonces podríamos tratar de transformar la variable de respuesta con los procedimientos de Box-Cox que vamos a explicar un poquito más adelante. Sí, aquí estaríamos aplicando la transformación de Box-Cox para corregir heterocedasticidad y para que podamos lograr la igualdad de varianzas entre los tratamientos. Si no tenemos igualdad de varianzas, entonces no voy a poder aplicar análisis de varianza. Tendríamos que apoyarnos en otra herramienta de análisis que no sea ANOVA. Y existen algunos procedimientos, ¿sí? Procedimientos de estadística no paramétrica, que me permiten hacer eso. Sí, esperemos que no tengamos que llegar a esos extremos y que se corrija el comportamiento de los datos y se pueda realizar el análisis de varianza normal. Otro posible resultado en nuestro análisis de varianza es que ningún factor, o sea, ninguna variable independiente y ninguna interacción resulte estadísticamente significativa. Es decir, todos los valores P me salieron menores que 0.05 en cada uno de los factores, incluyendo las interacciones. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es que ninguna variable tuvo un efecto sobre la variable de respuesta. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer en estos casos? Bueno, pues vamos a revisar los datos y vamos a revisar las opciones que seleccionamos en Minitab para que descartemos un posible error operativo. Ah, sí, aquí me equivoqué. Sí, pero puede ser también, no se debe descartar que el resultado sea correcto. Es decir, que realmente elegimos mal los factores, no entendemos bien el proceso y resulta que no hay realmente una relación entre las variables que elegimos como factores y la variable de respuesta. Puede ser, pues sí, sí, si no estamos familiarizados con el proceso, no entendemos el proceso, pues puede ser que yo haya elegido mal mis variables X y realmente son otros factores que están afectando a la variable Y.
Ahora, si nosotros estamos convencidos de que sí entendemos el proceso, sí debe haber un efecto, sí, entonces puede ser que el experimento no lo haya detectado. O sea, sí hay un efecto, pero no se detectó con el experimento. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Podemos ampliar el rango de los niveles de los factores. ¿Sí? O bien agregar un nivel más. Por ejemplo, hicimos un caso donde probábamos la suavidad de una masa como variable de respuesta y como variable independiente la temperatura del agua y teníamos temperatura a 60 grados y temperatura a 80 grados. A lo mejor, a lo mejor esos dos niveles de temperatura están muy juntos. Entonces, al ampliar el rango, me refiero a que, ok, vamos a probar con agua a 40 grados y agua a 90 grados, ampliar el rango. Quizá al ampliar ese rango, si ya se detecte un efecto significativo. Ahora, ¿qué ocurre cuando algunos factores resultan significativos y otros no? En ese caso, debemos eliminar del modelo los factores que no son significativos. Minitab tiene un procedimiento que se llama stepwise, ¿sí? Donde hay varias opciones de cómo puede Minitab eliminar las variables o no ingresar al modelo las variables que no son significativas. Esos procedimientos no los estudiamos en clase y lo que nosotros haríamos así a mano es eliminar uno por uno los factores no significativos. Es decir, empezamos con la variable, con el factor que tuvo el p-valor, el p-value más grande, y la eliminamos del modelo. Si nos regresamos, nos definimos el modelo y hacemos otra vez la corrida de ANOVA, pero quitando esa variable que resultó ser no significativa. Lo debemos hacer uno por uno porque frecuentemente ocurre que al sacar una variable del modelo, puede haber otras variables que parecían no ser significativas, pero al quitar una variable, sobre todo cuando hay colinealidad, cuando hay variables redundantes, quitamos una variable que no era significativa y las demás se vuelven significativas. Entonces, por eso tenemos que hacer la eliminación una por una. Pero aquí hay una nota en la cual debo tener precaución. ¿Sí? Cuando un efecto de interacción es significativo, pero alguna de las variables interactuantes no es significativa, no retiro esa variable del modelo, la debo conservar porque forma parte de la interacción. Aquí hay un ejemplo. Puede ser que yo tenga una variable x que tiene un valor p000, o sea, es significativa. Tengo una variable w con un valor p.543. Con este valor de .543 yo diría, esa variable no es significativa, saquémosla del modelo. Ah, pero antes, hay una interacción de la variable x con la variable w que es significativa. Vean este valor p, si es menor que 0.05. Esta interacción involucra la variable w. Entonces, como esta interacción involucra a la variable w y la variable w no es significativa, pero la interacción sí lo es, como voy a mantener la interacción dentro del modelo, entonces, a fuerzas, tengo que dejar dentro del modelo la variable w, aunque no sea significativa, simplemente porque forma parte de esta interacción. ¿Qué otras situaciones se nos pueden presentar en el resultado del análisis del modelo? Bueno, ya cuando llegamos al final del modelo y estamos haciendo la validación de los supuestos estadísticos, puede ser que los residuales no cumplan con normalidad. En ese caso, podemos intentar hacer una transformación de Box-Cox, como vamos a verlo también en el ejemplo. Ahora, cuando no se cumple el supuesto de homoscedasticidad, pues también podemos intentar una transformación. Puede ser que al hacer la transformación se corrija tanto la normalidad como la heteroscedasticidad, si tenemos suerte. Si no, bueno, puede ser que se atenúen los problemas, puede ser que tengamos los residuales originales muy alejados de la normalidad y que al hacer la transformación de Box-Cox, pues se ajusten más a la normalidad. Entonces tengo resultados que a lo mejor no son estrictamente válidos, pero tampoco los descarto, ¿sí? Si se acercan a la normalidad. Lo mismo puede ocurrir con la homocelasticidad. Sí, puede ser que la heterocelasticidad se corrija o se atenúe. Y cuando no se cumple el supuesto de independencia de los residuales, sí, aquí comento que esta anomalía no es tan dañina, pero no se puede corregir. Tendría que repetirse el experimento, respetando la aleatorización. Ahora, esto pues no es común que surja. O sea, los residuales van a salir independientes. Sí, cuando no me salen independientes es porque no aleatoricé el experimento desde el principio. Entonces, por eso, como vimos acá, hace muchas tablas. Sí, cuando vimos por acá, sí, nosotros vemos que aquí tengo las cuatro réplicas.
sí, con los tratamientos repetidos, y aquí las estoy aleatorizando antes de hacer los experimentos. Sí, esta aleatorización lo que me dice es en qué orden voy a llevar a cabo las mediciones. Sí, por eso es que aquí no debo tener problemas de independencia si aleatorizamos el experimento. Veamos a continuación qué son las transformaciones de Box-Cox. Cuando el modelo no es válido porque no se cumplen los supuestos de normalidad o de homoscedasticidad, entonces podemos intentar transformar los datos. Minitab y muchos otros paquetes estadísticos ofrecen de manera directa un tipo de transformaciones conocidas como Box-Cox. Sí, y la transformación puede ayudar cuando la variable de respuesta no tiene distribución normal de manera natural, o bien cuando las relaciones entre las variables no son lineales. ¿Qué hace esa transformación de Box-Cox? Bueno, esta transformación hace un cambio de variable. Yo tengo una variable de respuesta y se va a cambiar hacia una variable W. ¿Cómo se calculan mediante la transformación? Bueno, la transformación tiene este modelo general, es decir, la variable W se calcula como mi variable original elevada a una potencia lambda, menos uno y dividido entre lambda. Esto es para lambdas diferentes de cero. O bien, se considera que cuando lambda es igual a cero, la transformación hacia W es igual al logaritmo natural de mi variable. Entonces, bueno, en general podríamos decir eso. Cuando la lambda es igual a cero, le sacamos logaritmo natural a mi variable y voy a trabajar ahora con esa variable transformada. Cuando la lambda es diferente de cero, bueno, pues hacemos mi variable original, la elevamos a esa potencia, le quitamos uno y lo dividimos entre ese valor de lambda. Ahora, este valor de lambda pues es muy misterioso, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuál es el valor de lambda que debo usar? Algunas veces podemos saber cuál es el valor de lambda. Sí, pero muchas veces no sabemos qué valor de lambda me puede servir, porque lo que quiero hacer, recuerden, es corregir la falta de normalidad o corregir heteroscedasticidad. Entonces, es difícil que yo de manera intuitiva digo, ah, sí, ponle un lambda de 1.28 y con eso se corrige. No, no sabemos. Sí, pero bueno, Minitab tiene un procedimiento de búsqueda interconstruido donde determina cuál es el valor de lambda que más me conviene, ¿sí? Para corregir normalidad. ¿Sí? Entonces, dado que la validez del modelo no se afecta, Minitab simplifica las transformaciones de esta manera. Fíjense, cuando Minitab dice que la lambda sea 0.5, cuando hace sus búsquedas y dice, utiliza una lambda de 0.5, en ese caso, la transformación que hace Minitab es W es igual a la raíz cuadrada de Y, es decir, Y a la 1 medio, Y a la 0.5, Y a la 1 medio es raíz de Y. Pero vemos que Minitab está omitiendo el, ya la un medio sí está, es raíz de y, pero la transformación de Box-Cox, lo que nos dice la teoría, es y a la un medio menos uno entre un medio. Bueno, todos estos cálculos Minitab los omite y nada más se queda con la raíz de y. Esto no afecta la validez del modelo, afecta los números, pero el comportamiento de la variable será el mismo, porque aquí al quitarle uno, pues nada más estamos haciendo un corrimiento de la variable hacia la derecha o hacia la izquierda. Al dividir entre lambda, que lambda es una constante, en este caso es un medio, pues únicamente estamos escalando el valor de la variable. Aquí sería 2 por la raíz de y menos un medio. Entonces este 2 y este un medio, sí, pues realmente no afectan el comportamiento estadístico de la variable. Por eso es que Minitab se permite estas simplificaciones. Cuando lambda es igual a menos un tercio, pues nos queda y a la menos un tercio, que es 3 sobre raíz de y, pero luego al tener menos uno sobre el lambda, pues aquí se está omitiendo el menos un tercio, que aquí te quedaría más uno, no, menos uno entre menos un tercio. Entonces te queda y a la menos un tercio menos uno entre menos un tercio. Nuevamente, Minitab omite el restar el menos uno entre menos un tercio y el dividir la y a la menos un tercio entre menos un tercio y convierte la transformación simplemente en W es igual a menos uno sobre la raíz cúbica de y, es decir, menos y a la menos un tercio. Ok, cuando la lambda es igual a menos uno, aquí nos quedaría y a la menos uno entre menos uno. Minitab simplifica también ese cálculo y toma solamente W igual a menos uno sobre
Y. Esa es una práctica común, lo hace Minitab, lo hacen otros paquetes que se alejan o se despegan un poco de la propuesta original en el paper de Vox-Cox, donde ellos publicaron que estas transformaciones ayudan a corregir normalidad y heteroscedasticidad. Bueno, el caso es que esa es la definición. Minitab utiliza esas transformaciones y pues nomás hay que estar atentos en Minitab qué transformación hizo. No tenemos problema porque Minitab lo dice de manera muy explícita cómo está calculando la nueva variable de respuesta. El valor de lambda, como lo dije hace un rato, se puede especificar por el usuario si se conoce, si se intuye cuál valor debe ser, o se puede pedir a Minitab que encuentre el valor más apropiado de lambda. Esta transformación si funciona mejor o debería ser justificada cuando hay una razón teórica o matemática que justifique la sustitución. Si, por ejemplo, aquí digo que si un experimento se mide la resistencia a la torsión de una barra cilíndrica de acero, y uno de los factores es la medida del radio de la barra, es decir, esa es una de mis variables independientes, cuánto mide de radio o de diámetro. ¿Sí? La barra es lo mismo. ¿Sí? Y mi variable de respuesta es la resistencia a la torsión. Entonces, probablemente en este caso se requiera una transformación de la variable de respuesta, porque la resistencia a la torsión va a depender del área transversal de la barra, es decir, de la sección transversal de la barra. ¿Sí? Y esa sección transversal, sí, pues depende del cuadrado del radio. Entonces ya, si yo digo que mi variable independiente es el radio de la barra, pues ya la relación del radio de la barra con la resistencia a la torsión, pues no va a ser una relación lineal, ¿sí? Sino que depende del cuadrado. Entonces probablemente vayamos a necesitar una transformación de variable. Cuando esté haciendo ya mi análisis, puede ser que ya no me resulten los residuales normales o no resulten los residuales homocedásticos. ¿Sí? Pero aquí hay una razón técnica por la cual se tendría que aplicar la transformación. A veces, pues no hay una razón fácilmente identificable técnica. Entonces, bueno, le digo a Minitab, tú dime qué valor de lambda le pongo en la transformación. Bien, a continuación vamos a hacer el ejemplo completo en Minitab. Todo el desarrollo del ejemplo está aquí en la presentación. Aquí está todo el desarrollo. Sí, pero yo lo voy a hacer para este video. Lo voy a hacer directamente en Minitab para que ustedes vayan viendo también el procedimiento y ya posteriormente podrán revisar si algo no queda ahí muy visible. Bueno, aquí se puede ver todo lo que se hizo en este ejemplo. Para el ejemplo de Minitab estaremos utilizando estos datos. Sí, era la hoja, ese ejemplo 7, sí, que se llama sedimentación. En esta hoja estoy poniendo los tratamientos en orden. Sí, tenemos, voy a ver aquí abajo porque si no, no me acuerdo. Sí, tenemos una variable, un factor independiente que es la suspensión que se está utilizando. Es un experimento físico-químico. Ahí en la presentación está explicado, es un ejemplo físico-químico donde se está filtrando, se está tamizando una suspensión. Entonces hay tres tipos de suspensión. Se está tamizando a través de una malla. ¿Sí? Esta malla tiene dos valores distintos, es decir, hay dos mallas distintas y se está haciendo el tamizado a dos niveles diferentes de temperatura. Sí, y para hacer el experimento se están teniendo tres variantes de la suspensión. Entonces, la suspensión tiene tres niveles, la malla dos niveles, la temperatura dos niveles. Sí, los tratamientos entonces son 3 por 2 6 por 2 12 diferentes tratamientos. Y en este experimento se están haciendo 6 réplicas por tratamiento. Sí, por lo tanto, son 12 por 6 son 72 mediciones. Nuestra tabla tendrá 72 mediciones y aquí están pues todas las combinaciones. Y como hay tres tipos de suspensión, pues aquí estamos poniendo sí, todas las uno, son 24 unos, 24 doces, 24 treces. Sí, luego hay dos niveles de malla, entonces tenemos sí, 12 malla uno, 12 malla 2, 12 malla uno, 12 malla 2, 12 malla uno, 12 malla 2. Y dos niveles de temperatura. Entonces aquí tenemos 6 niveles de temperatura uno, 6 de temperatura 2, 6 temperatura uno, 6 temperatura 2. Y así estamos teniendo aquí todas las réplicas, solo que aquí están ordenadas. Entonces, en la siguiente hoja que estoy mostrando aquí, aquí están aleatorizadas. ¿Cómo las estoy aleatorizando? Bueno, coloqué aquí una columna adicional que es un número aleatorio de los que genera Excel, es un random entre 0 y 1, y ordené la tabla con las combinaciones, con los tratamientos, ordené esta tabla completa con respecto a la variable
rand. Entonces se ordenaron los números aleatorios, pero como eran aleatorios, entonces se desordenan los datos de los tratamientos. Estos son los datos que vamos a utilizar en Minitab. Entonces los voy a copiar. Sí, copio todos los datos que tengo aquí, que son las 76, los 72 datos, y vamos a abrir una nueva hoja en el Minitab. Y voy a ir haciendo los pasos, tal vez me vaya un poco rápido al ir haciendo el análisis, pero bueno, la idea es guiarlos y que ustedes puedan repetir el análisis ya por su cuenta. Entonces, aquí tengo los datos. Bien, aquí tengo ya los datos ya pegados en Minitab. Tengo mis tres factores o variables independientes, mi variable de respuesta que es sedimentación. Y el primer paso que hacemos siempre en el análisis, si vamos a probar la normalidad de la variable de respuesta para saber si hacemos la prueba de igualdad de varianzas con datos normales o datos no normales. Entonces vamos a hacer eso, hacemos Basic Statistics, Normality Test. Elegimos mi variable que es sedimentación, si es la cantidad que queda sedimentada después de hacer el tamizado de la suspensión. Y voy a hacer la prueba de Anderson-Darling. Sí, le damos OK. Y aquí nosotros vemos que no pasa la prueba de normalidad. Entonces, bueno, ahí en la presentación, el documento de presentación, pues está hecho, están esas tres pruebas, las tres que me ofrece de Minitab, pero con una prueba es suficiente, está muy lejos de la normalidad. Entonces voy a hacer la prueba de igualdad de varianzas sin asumir normalidad. Entonces vamos a hacer la prueba de igualdad de varianzas. Entonces es stat, ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. La variable de respuesta es sedimentación y los factores que tenemos son suspensión, malla y temperatura. Si en opciones me aseguro de que no tenga aquí seleccionado la prueba con distribución normal porque no son datos normales, entonces no debe tener aquí palomita. Si le pongo OK y para hacer la prueba rápido, pues le ponemos de una vez OK. Sí, aquí al hacer la prueba está con un nivel de significancia de 0.05, entonces vamos a ver el resultado. El resultado me dice que la prueba de Leven me queda un p-value de 0.061. Entonces, bueno, pues pasó. Y pasó la prueba de igualdad de varianzas. Si sabemos que en el resultado, estos son los intervalos de confianza para las varianzas, sí, y vemos que hay aquí sobre todo la primera y esta penúltima, sí, esta primera y esta penúltima casi no se traslapan, apenas se tocan en el extremo. Pero bueno, la prueba se aprobó, es decir, aquí este extremo inferior de esta versión estándar con este extremo superior, pues apenas se tocaron. Entonces, sí la libró. ¿Ok? Entonces puedo asumir que las varianzas son iguales, entonces voy a proceder con el trabajo de ANOVA. ¿Ok? Para hacer el ANOVA, hacemos ANOVA, modelo lineal general, ajustar modelo lineal general, y aquí vamos a tener la variable de respuesta, que es sedimentación. Los factores principales son suspensión, malla, temperatura. Si en el random nest, recuerden que únicamente tenemos que fijarnos que aquí los tres factores digan fijo, porque tengo un análisis con factores fijos. Si en modelo nos están faltando aquí las interacciones. Vamos a poner interacciones de segundo y de tercer orden. ¿Sí? Entonces vamos a poner la suspensión interactuando con la malla. Vamos a poner la suspensión interactuando con la temperatura y vamos a poner la malla interactuando con la temperatura. Sí, ya tenemos las interacciones de segundo orden. Vamos a agregar la interacción de tercer orden, es decir, que involucre las tres variables. Entonces aquí tengo seleccionado ya malla con temperatura. Entonces selecciono acá arriba suspensión y así suspensión la vamos a cruzar con malla y temperatura. Sí, y ya tengo entonces aquí el modelo completo. Vamos a ajustar aquí en opciones. No estoy ajustando nada. Sí, en codificación y en StatWise no los hemos utilizado para este análisis. Sí, en las gráficas utilizamos la gráfica de 4 en uno, que no la vamos a usar todavía porque falta ajustar más el modelo. Y en resultados elegimos todos. Y no voy a guardar todavía los residuales, ¿sí? Porque si no, aquí se me va llenando de res 1, res 2, según vayamos avanzando. Vamos a ver primero si el modelo es válido o no con respecto a la significancia de las variables. Entonces le ponemos OK y me voy inmediatamente a la tabla de ANOVA, análisis de varianza. Y aquí vamos a analizar esta tabla, la voy a analizar de abajo hacia arriba. ¿Por qué de abajo hacia arriba? Porque abajo van a estar las interacciones de tercer orden, más arribita las interacciones de segundo orden y hasta arriba los efectos principales. Entonces, como aquí tengo una interacción de tercer orden que no es significativa, entonces esta la voy a poder eliminar.
lo voy a eliminar sin problema porque es una interacción y no es significativa. Entonces, ahorita ya ni siquiera analizo los demás resultados. Me voy a regresar al modelo y voy a eliminar suspensión por malla por temperatura, porque esta interacción, este efecto de interacción de tercer orden no es significativo, tiene un valor de P muy grande. Entonces, haré eso. Es editar el último diálogo, me voy al modelo y aquí en el modelo voy a eliminar suspensión por malla por temperatura con esta cruz roja y ya lo eliminé. Vamos a ver nuevamente qué resultados nos arroja. Y aquí nos está diciendo nuevamente, aquí tengo mi análisis de varianza. Sí, ya pasó acá a error, sí, a error aleatorio, porque ya no estamos explicando esa varianza con la triple interacción, sino que, bueno, si hay ahí alguna varianza, pues le estamos dejando como una varianza aleatoria. Y nos vamos a los efectos. Y aquí nuevamente lo reviso de abajo hacia arriba. Veo malla por temperatura, es un efecto de interacción, pero es significativo, esto es menor que 0.05. El siguiente subiendo es suspensión por temperatura. De suspensión por temperatura, ese lo voy a eliminar porque es un efecto de interacción no significativo. Entonces me regreso nuevamente al modelo, ¿sí? Y aquí en Model voy a eliminar ese suspensión por temperatura. Ya se me había olvidado. Sí, suspensión por temperatura, lo selecciono aquí, lo borro con la tacha, ¿sí? Y ok, vamos a ver qué resultados tenemos ahora. Entonces, aquí tengo ya nuevamente mi modelo. Entonces, de abajo hacia arriba es malla por temperatura es significativo, suspensión por malla es significativo, temperatura significativo, malla significativo y suspensión resulta que no es significativo. Sin embargo, yo no puedo retirar suspensión del modelo porque el factor suspensión, la variable suspensión, está formando parte de la interacción suspensión por malla. Como forma parte de esta interacción, entonces no puedo eliminar suspensión del modelo. Entonces ahí se queda. Ya tengo como factores únicamente aquellos que son significativos. Entonces ya puedo hacer el análisis de la validación de supuestos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver la gráfica de 4 en uno que debe estar aquí abajo. Sí, y aquí en la gráfica de 4 en uno vemos, sin necesidad de que haga yo un mayor análisis, ni siquiera pusimos la columna de residuales, pero aquí se ve claramente que la distribución de los residuales no es normal. Esto no es normal. Vemos que tiene estas colas planas completamente aquí, aquí tres barras en el centro. Estas colas que vemos aquí corresponden a estos puntos que quedan totalmente alejados de la línea que nos indica la normalidad. Y también vemos otro problema. Otro problema aquí es la falta de homocedasticidad, o sea, tiene heterocedasticidad. Vemos que aquí tenemos el clásico comportamiento heterocedástico de una bocina que se abre hacia la derecha. Entonces, aquí podría ser la prueba de normalidades residuales, pero bueno, lo voy a hacer rápidamente. Sí, voy a volver a correr el modelo y le voy a pedir que almacene los residuales. Sí, aquí están los residuales. Estos residuales, sí, voy a hacer la prueba de normalidad. ¿Sí? Entonces nos vamos acá arriba a Stats, Basic Statistics, Normality Test y elijo los residuales. Sí, claramente el valor que tenemos de p-value con la prueba de Anderson-Darling, sí, es menor que 0. No, no, ni siquiera 0.05, es menor que 0.005. Estas colas que tenemos aquí alejan a los residuales del comportamiento normal. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer a continuación es, bueno, vamos a echar mano de la transformación de Box-Cox para ver si podemos corregir esta anomalía. Voy a borrar la columna de residuales para tener siempre solamente una. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya habíamos eliminado variables. ¿Sí? Aquí habíamos eliminado ya variables y al eliminar estas variables, pues fuimos cambiando la significancia del modelo. Entonces, como ahora vamos a trabajar con una variable distinta, porque ya no va a ser mi variable de respuesta original, ahora vamos a trabajar con una variable de respuesta transformada. Entonces, todo el modelo puede cambiar. ¿Sí? Por lo tanto, voy a construir el modelo nuevamente con todas las variables individuales. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, me voy a ANOVA, modelo lineal general, ajustar modelo lineal general. Entonces voy a hacer de nuevo todo, pero cambiando la variable de respuesta por la variable W transformada con box Cox. ¿Ok? Entonces es ajustar modelo lineal general,
están las respuestas de sedimentación, suspensión, malla, temperatura. Me voy a modelo. Y aquí en modelo voy a agregar las interacciones que había eliminado, que era suspensión, temperatura. Entonces, suspensión, temperatura, la vuelvo a agregar. Y la triple. ¿Sí? Voy a poner malla, temperatura por suspensión. Ok, ya regresé. Sí, los tres efectos de segundo orden y el efecto de interacción de tercer orden. Sí, me voy a opciones y en opciones, aquí es donde entra la transformación de Box Cox. Y le voy a decir, como yo no sé cuál es la que debo poner, voy a poner optimal. ¿Sí? Optimal lambda. Y vamos a ver entonces qué modelo me va a resultar. Lo demás lo voy a dejar igual. Si todavía no guardo los residuales y voy a ver si voy a tener que depurar más el modelo. Veamos qué nos dijo el modelo después de la transformación. Nos pone aquí, Box-Cox Transformation. Rounded lambda. Quiere decir que redondeó el valor de lambda. Siempre lo va a redondear. Siempre va a redondear menos uno, enteros, dos, tres, cuatro, es decir, al cuadrado, al cubo, raíz cuadrada. ¿Sí? Y la lambda estimada, la que mejor funcionaría, es menos 1,21. Pero como el intervalo de confianza es de menos 2,1 a menos 0,20, entonces pues me sugiere utilizar un lambda de menos uno y es el valor que va a utilizar. Sí, recordemos que al poner lambda igual a menos uno, la transformación que va a hacer Box-Cox, según puse en la presentación, es W igual a menos uno sobre Y. ¿Sí? Menos uno sobre mi variable original, que es la sedimentación. ¿Sí? Bueno, esto fue lo que hizo. Sí, aquí está el modelo con análisis de varianza. Entonces, nuevamente empezamos a estudiar los valores de P desde abajo, de la parte de abajo de la tabla, donde está nuestro primer efecto de interacción de tercer orden. ¿Sí? Y vemos que este efecto es significativo. Esto tiene la implicación, pues, de que ya no voy a poder eliminar ninguno de los de arriba, ninguna variable de arriba, porque al ser esta significativa, esta variable es significativa. Luego, la interacción malla por temperatura es significativa. Suspensión por temperatura no lo es, pero no la puedo quitar. ¿Sí? No puedo quitar suspensión por temperatura porque suspensión por temperatura es una interacción que está presente aquí abajo. Sí, aquí es suspensión interactuando con malla y temperatura. Aquí, independientemente del orden, eso significa que están interactuando las tres variables. Entonces, suspensión interactúa con temperatura aquí. Sí, aunque aquí esta significancia no sea suficientemente buena, sí, no puedo retirar este par porque está presente en esta triple interacción. Y así, si nos vamos hacia arriba, significativa, 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 y la variable, el factor suspensión, resulta ser no significativo, pero no lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque está presente en la interacción suspensión-malla, que es significativa, y está presente en la interacción suspensión-malla-temperatura, que también es significativa. Entonces, este modelo ya lo debo tomar así como está. Ya no puedo eliminar ninguna de estas variables del modelo. Entonces, bueno, este es ya mi modelo. Vamos a ver si cumple con los supuestos de los residuales. Lo voy a correr otra vez. Voy a quitar esta, a ver. Ah, bueno, ya estos son los residuales buenos. Sí, porque no los eliminé. Sí, no los quité del output. Entonces, bueno, no, mejor me aseguro. Los quito. Sí, quito estos residuales y vuelvo a hacer el modelo. No, no importa. Sí, vuelvo a hacer el modelo poniéndole que en storage me guarde los residuales. Y para que lo observemos, voy a guardar también los feeds. Feeds me va a guardar las medias de cada uno de los tratamientos. Sí, que es lo que hace siempre Minitab. Si yo le pongo aquí feeds, me va a poner en los valores ajustados, es la media de cada uno de los tratamientos. Se lo voy a poner para que lo veamos simplemente. Entonces, aquí están. Estos valores que están aquí se repite. Por ejemplo, este valor de 15,0837. Sí, pues por aquí va a estar 15,0837, por acá está otra vez 15,0837, porque son las medias de cada uno de los tratamientos. Luego, entonces, aquí están ya los residuales. Bueno, vamos a ver el gráfico de 4 en uno. El gráfico de 4 en uno, vemos que se corrigió bastante la normalidad.
¿sí? Vemos que aquí ya no tengo estas colas larguísimas que estaban acá, sino que ya tiene una forma más acampanada. Lo mismo aquí ya estas colas, o aquí sigo teniendo este punto que está muy alejado de la normalidad, pero ya la mayor parte se pusieron aquí súper juntos en la línea de normalidad. Ahora, ¿qué pasó con la heterocelasticidad? También vemos que se corrigió. Ahora ya la mayor parte de los valores, que son los fit value, los valores ajustados, ya muestran una varianza más o menos constante. Solo tengo aquí este grupo que tiene una mayor varianza que todos los demás, pero podemos decir que se corrigió bastante, se atenuó la heterocelasticidad. Y aquí tengo el gráfico para ver la independencia de residuales. Entonces vamos a hacer rápidamente las pruebas. Voy a hacer la prueba de normalidad de los residuales. Entonces hacemos stat, basic statistics, normality test y los residuales. Bueno, ya están ahí puestos. Anderson-Darling. Ok, y vemos que ahora el p-value es 0.325. Entonces pasa holgadamente la prueba de normalidad. Vamos a ver las pruebas de independencia. Vamos a hacer las dos, la prueba de autocorrelación de residuales y la prueba de rachas. Entonces primero hacemos la de autocorrelación. Vamos a ver, es stat, time series, autocorrelation. Y vamos a elegir los residuales. ¿Sí? Hacemos esta prueba y al observar los gráficos de la autocorrelación, vemos que ningún coeficiente de autocorrelación, ¿sí?, llega a ser significativo. Y siempre observamos los primeros dos o tres, nada más, y aquí vemos los primeros dos o tres y los que están muy lejos de ser significativos. Esto significa que nuestros residuales no están autocorrelacionados, por lo tanto son independientes. Vamos a ver la prueba de rachas. La prueba de rachas es stat, non-parametrics, runs test, residuales, y vemos que ya en la prueba de rachas se esperaban 37 rachas y se tienen 37 rachas. Sí, justamente las que se esperaban son las que se tienen. Sí, por eso el p-value es tan grande, 0.952. Sí, por lo tanto, de ninguna manera se rechaza la aleatoriedad de los residuales. Sí, nos quedamos con la hipótesis nula de que el orden de los residuales es aleatoria. Entonces, quedamos tranquilos porque los residuales sí cumplen con normalidad, sí cumplen con independencia y aunque aquí quedó todavía un grupo que presenta una amplia varianza, en su mayor parte las varianzas son iguales en todos los grupos. Bueno, esto me da luz verde para poder trabajar con este modelo. Voy a revisar, antes que nada, quiero ver la ecuación de regresión. Vemos que la ecuación de regresión dice, en el lado izquierdo, dice menos sedimentación elevado a la menos uno. Quiere decir que este lado izquierdo es menos uno dividido entre sedimentación. Sí, no tengo aquí como variable de respuesta la sedimentación. ¿Por qué? Porque esto fue lo que hizo la transformación de Box-Cox. Sí, este modelo que tengo a la derecha lo que predice es menos uno sobre la sedimentación. Sí, tenemos que despejarla para saber cuál es el valor de la sedimentación. Ahorita muestro ese cálculo. Y vamos a ver de las opciones que se activaron en nuestro análisis de varianza. ¿Sí? Vemos que tenemos las comparaciones de medias. ¿Sí? Voy a ver rápidamente las comparaciones de medias. Las comparaciones de medias, vamos a ver la de Fisher. ¿Sí? Comparación de Fisher con todos los términos que se pueden, que se obtuvieron del análisis. En opciones tengo 95, en gráficas estoy pidiendo para todas las diferencias de medias. Claro que como son muchas combinaciones, algunas no se van a poder hacer, ¿sí? Porque no se verían, pero aquí está. Bueno, vemos que para la variable suspensión, que tiene tres niveles, vemos que la estimación de las medias me dice que hay solamente un grupo. Es decir, no hay una diferencia significativa entre las medias del sedimento de la suspensión uno, 2 y 3. Quiere decir que las tres suspensiones sedimentan por igual. La hipótesis nula es que la media de la sedimentación es la misma para los tres tipos de suspensión. Por eso aquí me pone A y A, están en el mismo grupo. Hay solamente un promedio de sedimentación para las tres suspensiones.
Enseguida tenemos para la malla, tenemos dos tipos de malla, la malla uno y la malla 2, y vemos que aquí sí me distingue dos medias estadísticamente diferentes para la malla uno y para la malla 2. La malla 2 generando mayor sedimentación que la malla uno. Y para la temperatura también tenemos dos niveles de temperatura y la temperatura nos genera también dos grupos diferentes, dos medios diferentes de temperatura. Con la temperatura uno nos da un sedimento de 71,72, con la temperatura 2 nos da un sedimento de 53. Sí, se sedimenta más con temperatura uno que con la temperatura 2 y estos dos grupos son estadísticamente diferentes. Después, tenemos para la interacción suspensión malla. La interacción suspensión malla, déjenme ver dónde estaba el modelo. Suspensión malla, si es significativa, ok. Para la suspensión malla, nosotros vemos que se distinguen, aunque tengo seis diferentes tratamientos, seis diferentes combinaciones de suspensión con malla, porque son tres suspensiones, dos mallas, tres por dos, seis posibles tratamientos, vemos que solamente se identifican cuatro grupos distintos. Sí, dos grupos perfectamente distinguibles, que son el A con la combinación suspensión 2 malla 2 y con la mayor sedimentación, 69,20. Y vemos este grupo D con la suspensión 2 malla uno con una media de sedimentación de 54. En los otros grupos hay confusión. Por ejemplo, la combinación 3 2 y 1 1 pudieran estar en un solo grupo llamado grupo B. ¿Sí? Mientras que las combinaciones 1 1 1 2 y 3 1 pudiéramos categorizarlas en un solo grupo que es el grupo C. Sin embargo, las combinaciones 1 2 y 3 1 están claramente en un grupo que es este grupo C. ¿Sí? Realmente el único tratamiento que es confuso es el tratamiento 1 1, suspensión 1, malla 1, que pudiera estar en el grupo B o en el grupo C. Si lo vamos leyendo así horizontalmente. 2 2 está en el grupo A, 3 2 en el grupo B, 2 1 en el grupo D, 1 2 y 3 1 en el mismo grupo C. Y la combinación 1 1 la pudiéramos meter en el grupo B, el grupo C es indistinguible. Bueno, y finalmente tenemos suspensión, bueno, no finalmente, sino tenemos suspensión por temperatura y suspensión por temperatura nos genera dos grupos. Sí, la temperatura uno para las tres suspensiones y la temperatura 2 para las tres suspensiones, el grupo A y grupo B. El grupo A con sedimentaciones de 70 o más y el grupo B con sedimentaciones de 53 y ahí para abajo. ¿Sí? Entonces aquí hay dos grupos perfectamente distinguibles. Sí, en malla por temperatura, sí, que son cuatro combinaciones, dos tipos de malla, dos tipos de temperatura, se distinguen cuatro grupos distintos, sí, con cuatro medias distintas, sí, 2 1 1 1 2 2 y 1 2. Y para la triple interacción, suspensión malla con temperatura, se generan siete grupos distintos, sí, dos claramente individualizados, que son las combinaciones 2 2 1 y 3 2 1 que están en el grupo A. Sí, estas dos solitas en el grupo A. Sí, en el grupo G está solita la combinación 2-1-2 con una sedimentación media de 45,60. Sí, aquí está, es la G. Y bueno, pues aquí vemos los demás grupos. En la combinación 3-1-1 puede estar en el grupo A o en el grupo B, igual que la combinación 1-1-1 puede estar en el grupo A o en el grupo B, la combinación 1-2-1 en el grupo B o en el grupo C. Aquí vemos ya mucho más confusión, una separación menos clara de los agrupamientos, pero bueno, pues esto es natural que así ocurra. No me detengo más aquí en el análisis de grupos habría que meterse a ver qué combinaciones están generando las agrupaciones. Aquí veo solita también estos dos en un grupo llamado E, pero la conclusión es que todos los que están aquí en el grupo A, estos dos que están en el grupo A, tienen, claro, tienen sedimentaciones claramente diferentes de estas de lo que podría estar en el agua en el B, en el agua en el B, en el B en el C, diferente de todas las demás. Sí, este grupo 2-1-2 que está en el grupo G, tiene una sedimentación también aquí visiblemente diferente de todas las demás. Tiene una sedimentación mucho menor, sí, que todos los demás. Está solito en su grupo G. Bien, vayamos a ver qué otra salida tenemos aquí. Es el STAT, ANOVA, General Linear Model, predicciones. Sí, para las predicciones.
Voy a elegir aquí como ejemplo nada más un caso, suspensión uno, la malla uno y la temperatura uno. ¿Sí? Y nos genera una sedimentación predicha de 71,71 con un intervalo de confianza entre 68 y 75 y un intervalo de predicción entre 63 y 82. Como vemos ya en un caso donde hay una mayor varianza no explicada, entonces los intervalos de confianza se hacen más grandes, tanto el intervalo de confianza para la media como el intervalo de predicción es un intervalo más amplio, aunque el valor predicho es el mismo, 71,7107. Ahora tenemos STAT, nuevamente ANOVA, modelo lineal general, y vamos a ver los gráficos factoriales. En los gráficos factoriales vamos a mostrar ya sea todos los términos o los términos en el modelo, ya que no eliminamos ningún término, entonces me va a dar el mismo resultado si yo pongo only model terms o si pongo all terms, porque están todos en mi modelo. Entonces, en opciones, bueno, no pongo nada. En gráficos voy a poner desplegar la matriz completa, ¿sí? Con las interacciones y también los efectos principales, la matriz de interacción, y nos quedan así. Aquí en los efectos principales vemos que, como ya sabíamos, suspensión, o sea, el tipo de suspensión que tenemos tres, no tiene un efecto significativo sobre la sedimentación. Vemos que esto es prácticamente horizontal, no cambia la sedimentación al cambiar el tipo de suspensión. Sí, vemos que la malla tiene un efecto moderado, pero significativo, y la temperatura tiene el mayor efecto significativo. En cuanto a las interacciones, vemos una fuerte interacción entre malla y suspensión. Estas líneas no solamente no son paralelas, sino que se cruzan. Cuando estas líneas se cruzan, es que el efecto de interacción es altamente significativo. Sí, vemos que se invierten, por ejemplo, en este extremo de malla uno, sí, de malla uno, vemos que las tres suspensiones están azul, verde y roja. Y en el otro extremo, con la malla 2 están invertidas. La roja que estaba hasta abajo se fue hasta arriba. La azul que estaba hasta arriba se fue hasta abajo. Este es un efecto de interacción, donde al cambiar la malla, el efecto de la suspensión es tan distinto que hasta se cruzaron. Aquí se cambiaron de lugar. Entonces, no solamente fueron convergentes o divergentes, en este caso las líneas, sino que se cruzaron. ¿Sí? Esto es un alto efecto de interacción. Aquí en temperatura con suspensión, este no es significativo y vemos que pues estas líneas están prácticamente juntas. ¿Sí? Aquí sí vemos que aquí están más juntas, aquí están más separadas. ¿Sí? El efecto de la temperatura cambió con la malla. ¿Sí? Estas dos también, malla y temperatura, es la misma, pero vista desde otra perspectiva. También las líneas no tienen la misma pendiente. Y esta que corresponde a esta corresponde a esta. Sí, aquí vemos que Minitab consideró que estas pendientes no son significativamente diferentes de estas, y por eso no consideró interacción. Por aquí están completamente juntas las tres líneas, y aquí estas líneas son muy paralelas y también, aunque aquí a simple vista parece divergentes, pero sí, esta divergencia no es significativa. Sí, este es el análisis de las gráficas de interacción, sí, factorial plots. Y finalmente, les quiero mostrar acá en la presentación. Aquí les quiero mostrar cómo se usa la ecuación de regresión. Vemos que la ecuación de regresión en el lado izquierdo dice menos sedimentación elevado a la menos uno. Quiere decir que este es menos uno dividido entre la sedimentación. Si este menos, bueno, es sedimentación a la menos uno es uno entre sedimentación y con este menos, pues ya queda menos uno sobre sedimentación. Sí, queda como aquí. Sí, y aquí estoy sustituyendo para suspensión uno malla uno temperatura uno estoy sustituyendo los unos aquí. Recuerden que toda esta expresión es de variables binarias. Si es el tratamiento 1, 1, 1, pues donde tenga suspensión uno malla uno temperatura uno voy a poner un uno a ese valor. Y nos queda así. Nos queda el menos 0,016, es la media general. Luego suspensión uno es este del 0,28. No es suspensión 2 ni suspensión 3. Luego la malla uno es 0,0007857. Luego temperatura uno porque es lo que estoy probando. Suspensión uno malla uno temperatura uno. Temperatura uno está aquí, es 0,0024077, es este. Luego la combinación suspensión uno malla uno está aquí. Suspensión uno malla uno está aquí, 0,00986.
Luego suspensión uno temperatura uno suspensión uno temperatura uno es este 00224. Malla uno temperatura uno Malla uno temperatura uno por aquí debe estar, aunque no lo encuentre en este momento. Malla uno temperatura uno es este, 0004260. Y finalmente, suspensión Malla temperatura con 111 que es este valor, 0000377. Bueno, al hacer ya el resultado total, la suma total de los coeficientes, me queda menos 0.0139451. Pero esto es menos uno sobre la sedimentación. Yo tengo que despejar sedimentación de aquí. Y sedimentación va a ser uno entre 0.01394. Por eso la sedimentación es 71.71. Cuando hacemos la transformación de Box-Cox, Minitab, al hacer la predicción, ya me lo da despejado. ¿Sí? Pero si yo lo voy a hacer a mano, esta sustitución a mano, yo tengo que estar bien consciente de qué es lo que está aquí en el lado izquierdo. Si aquí está menos uno sobre sedimentación, yo tengo que tengo que despejar la sedimentación. Una transformación muy usual en VoxCox es logaritmo. Entonces, si VoxCox aquí me dice logaritmo de sedimentación es igual a esto, pues yo tengo que despejar sedimentación. Y hacer sedimentación es igual a exponencial de el resultado que haya tenido aquí. ¿Sí? Tengo que fijarme qué es lo que está calculando el lado izquierdo de la ecuación de regresión para que al sustituir y sacar el resultado, yo pueda despejar, destransformar este valor para obtener la predicción correcta de la variable original. Aquí fue nada más sacar el inverso, nada más. Si este menos uno, lo que está aquí, bueno, sedimentación para acá y este para acá, me queda 1 sobre esto, 71.71. Entonces, si fuera aquí al cuadrado, pues le saco raíz. Si fuera logaritmo, pues le saco exponencial para predecir la variable correctamente. Bueno, eso es todo sobre este ejemplo. Muchas gracias. Hasta luego.